Dios le bendiga. ¿Quién vive? Y a su nombre. Y a su nombre. El Señor le bendiga más. Vamos a leer la palabra. Vamos a predicar la palabra. Vamos a hablar de una persona que fue niño y joven igual que ustedes. Mientras yo predico la palabra, voy a hacer algunas preguntas. Y ustedes van a levantar la mano. A quien yo escoja, si contesta correctamente, como la otra vez, va a haber regalos. Pero el punto principal de hoy no son los regalos, es que usted es la palabra de Dios. Vamos a leer la palabra en 2 de Reyes 22, en el versículo 1 y 2. Josías tenía 8 años cuando subió al trono y reinó en Jerusalén 31 años. Su madre se llamaba Jedida y era hija de Adaía de Buscar. Él hizo lo que era agradable a los ojos del Señor y siguió el ejemplo de su antepasado David. No se apartó de lo que era correcto. Josías tenía un papá que se llamaba Amón y Amón tenía un papá que se llamaba Manasés. Estas dos personas hicieron lo que era desagradable a los ojos de Dios. Y fueron personas que tenían ídolos, fueron personas que sacrificaron a sus hijos, fueron personas que hicieron lo que no era agradable a los ojos de Dios. Y voy a estar predicando bajo el tema: ¿se puede agradar a Dios siendo niño? Bueno, entonces la palabra enseña que Josías, su papá y su abuelo habían hecho lo que no era agradable a los ojos de Dios. Fueron personas que hicieron lo malo, lo detestable ante los ojos de Dios. La Biblia enseña que cuando Josías empezó a reinar sobre Judá, tenía apenas 8 años. Levanten la mano los que tienen 8 años acá. 8 años, ¿verdad? Ahora bájenla. Entonces, Josías tenía 8 años cuando empezó a reinar sobre una nación completa. La Biblia enseña que este muchacho hizo lo que era agradable a los ojos de Dios. Este muchacho hizo lo que era correcto. Este niño hizo lo que era correcto a los ojos de Dios. Pero su papá y su abuelo fueron personas que no hicieron las cosas bien delante de Dios. Entonces mi pregunta es: ¿cómo este niño con apenas 8 años pudo hacer las cosas agradables delante de Dios cuando su papá y su abuelo no hicieron lo que era correcto delante de Dios? La Biblia enseña que fue porque Josías siguió el ejemplo de su antepasado. Su antepasado es una persona, un familiar que usted ha tenido anteriormente, muchos años atrás. ¿Qué pasa? La Biblia enseña que él siguió el ejemplo de su antepasado David. Pero ¿quién era David? Ustedes saben quién era David, ¿verdad? El rey David. Amén. La Biblia enseña, Hechos 13, 22. Pero Dios quitó a Saúl y lo reemplazó con David, un hombre quien Dios dijo: he encontrado en David, hijo de Isaí, un hombre conforme a mi propio corazón. Él hará todo lo que yo quiero que haga. David fue un rey y un jovencito también, igual que ustedes, que hizo lo que era agradable ante los ojos de Dios. Y Dios a él lo escogió como rey. David hizo cosas malas también delante de Dios, pero él se arrepintió de sus pecados. Y Dios siempre perdonaba los pecados de David porque tenía un corazón conforme al corazón de Dios. Entonces, muchos años después, Josías, aunque su papá y su abuelo no habían hecho las cosas bien delante de Dios, él siguió el ejemplo de David. Aunque cuando Josías estaba reinando sobre Judá, David tenía muchos años que había muerto. Pero aún así su legado y el ejemplo que él había hecho, la forma en que él vivió, había hecho que Josías, muchos años después, hiciera las cosas bien delante de Dios. Entonces, esa es la propuesta que yo les vengo a traer a ustedes. Ustedes, la mayoría que están acá, son niños, igual que Josías, ¿verdad? Son niños, pero Josías hizo lo que era agradable en los ojos de Dios. Yo sé que cada uno de ustedes tiene un tío, un primo, su papá, su mamá, un hermano, un abuelo, alguien en tu vida sirve a Dios. Tú puedes ver que esa persona ama a Dios, tú puedes ver que esa persona obedece a Dios. Tú tienes a alguien en tu vida que ha hecho las cosas que a Dios le agradan y tú lo puedes ver. Entonces, si ya tú identificaste
identificaste a esa persona, pues trata de seguir sus pasos como lo hizo Josías. Josías tenía apenas 8 años. Él no tenía un buen ejemplo. Capaz este sea tu caso, que tú no tengas un buen ejemplo en tu casa de alguien que ama a Dios. Capaz tus padres no son cristianos y no hacen lo correcto delante de Dios. Capaz tus abuelos tampoco son cristianos y no hacen lo correcto delante de Dios. Pero tú tienes la oportunidad como niño, como lo tuvo Josías, de hacer la voluntad de Dios. Entonces, ahora viene la primera pregunta. Todavía no levanten las manos. ¿Cómo era el tema? Yo dije que yo estaba predicando bajo un tema. ¿Cómo era el tema mediante el cual yo estaba predicando? Se puede agradar a Dios siendo niño, correcto. Denle un aplauso a ella. Ella se ganó el primer premio. Ustedes ven que tienen que prestar atención. Josías siguió el ejemplo de su antepasado David. Aunque no tengas un antepasado que haya amado a Dios, te aseguro que conoces a alguien que al verlo digas, esa persona ama y agrada a Dios. Si ya identificaste a esa persona, pues sigue su ejemplo. Y como Josías siguió el ejemplo de David. La Biblia enseña en Jeremías 1:6, te conocía aún antes de haberte formado en el vientre de tu madre. Antes de que nacieras, te aparté y te nombré mi profeta a las naciones. Dios a cada uno de ustedes los conoce. Dios conoce su corazón, conoce sus intenciones, conoce lo que ustedes piensan. Dios ve las cosas buenas y las cosas malas que ustedes hacen. Entonces, como Josías, ustedes tienen la oportunidad de hacer las cosas que agradan a Dios. Amén. Viene la otra pregunta. ¿Cuántos años tenía Josías cuando hizo silencio? Tienen que, tranquilo. Yo voy a hacer algo. Tú, bien, te cogí a ti. ¿Cuántos años tenía Josías? 8 años. Bien, un aplauso para él. Aplauso. Amén. Entonces, este es el último versículo que vamos a leer. Segunda de Reyes 23:25. Nunca antes hubo un rey como Josías, que se volviera al Señor con todo su corazón, con toda su alma y con todas sus fuerzas, obedeciendo todas las leyes de Moisés. Desde entonces nunca hubo un rey como él. Josías con apenas 8 años hizo las cosas que a Dios le agradaban. Muchos de ustedes tienen 8 años más y ustedes tienen la oportunidad de agradar a Dios. Ustedes tienen la oportunidad de hacer las cosas correctas delante de Dios. No importa la edad que tengas, puedes agradar a Dios, puedes vivir conforme a la voluntad de Dios, puedes ser un ejemplo para otros niños igual que tú. Si no tienes a nadie en tu casa, tú conoces a alguien, sigue el ejemplo de alguien que ame a Dios, que obedezca a Dios. Y como Josías, Dios te va a tener en gran estima. Y lo más importante, la Biblia enseña que todos nosotros pecamos. Cada uno de nosotros nos apartamos como ovejas de nuestros caminos. Y la paga del pecado es la muerte. Jesús vino, el Hijo de Dios, vino a la tierra a morir por nuestros pecados, para darnos salvación y vida eterna. Y esa es la razón principal por la cual nosotros estamos acá, predicándole a Jesucristo, para que ustedes entiendan que Jesús es el único camino para llegar a Dios. Entre ustedes y Dios hay un gran abismo, que es el pecado. Capaz algunos de ustedes están muy jovencitos, pero algunos de los que están ahí atrás sí lo entienden. Entre nosotros y Dios hay un gran abismo, que es el pecado. Y Jesús es el puente que nos lleva al Padre. Amén. Vamos a orar. Padre, gracias por tu amor, gracias por tu misericordia. ¿Quién vive? Y a su nombre. Ok.